Qué gusto poder saludarles en este día. Hoy quiero comenzar con una pregunta o con una comparación que estoy seguro que posiblemente te va a confrontar un poquito, te va a parecer un poco extraña. Lo que sí estoy seguro es que va a causar que pienses un poquito y que tu cabeza dé un poco de vueltas. Porque a lo largo de mucho tiempo la iglesia se ha comparado o se ha reflejado con diferentes tipos de organizaciones o similitudes, entre otro montón de cosas. Pero si yo te pregunto, ¿con qué compararías la iglesia o qué palabras o qué cosas se te viene a la mente cuando hablamos de iglesia? Normalmente vienen comentarios como que el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, un hospital, ¿verdad? Donde viene gente que necesita ser sanada, un lugar lleno de imperfectos que quieren mejorar, y encontramos diferentes tipos de comentarios, de preguntas o diferentes tipos de comparaciones respecto a lo que es iglesia. Pero yo te quiero dejar una comparación, una similitud que a mí me sacó un poquito de la zona de confort, me movió un poquito la cabeza de lo que normalmente pienso, porque es algo que nunca había escuchado. Y es que en Cartas a la Iglesia, que es un libro de Francis Chan, él menciona que la iglesia es como un zoológico. Y es algo peculiar porque yo creo que nadie pensaría en la iglesia, buscaría una similitud con el zoológico. Pero a medida que yo empecé a leer y ver lo que él quería decir, cuál era su idea y demás, creo que fui comprendiendo cuál era el punto. Y antes de que se me enoje alguien y que piense que aquí, que allá y se moleste por esta comparación que estoy haciendo, quiero poder empezar con lo siguiente. ¿Qué es un zoológico? ¿Cómo describirías tú un zoológico? ¿Qué es un zoológico? Pues es un lugar, podríamos decir, que intenta imitar a la jungla o intenta imitar el hábitat de los animales, el hábitat natural de los animales. Que si es la sabana africana, que si es tal vez el pantano donde están los hipopótamos, o siempre busca tener la comodidad de los animales, que se asemeje al lugar donde ellos realmente viven y que estén cómodos. Pero todos estaríamos de acuerdo que un zoológico no es la jungla ni nada por el estilo, no se le asemeja. Por más que intenten, no va a haber todo lo que hay en un hábitat natural. Bueno, ahora entonces vayamos a la comparación a la iglesia. Ahora veámoslo así. ¿Por qué decimos que la iglesia podría ser como un zoológico? Empecemos con la parte de la jungla. Nuestra jungla podemos ver que es el mundo en el cual nos enfrentamos, el mundo exterior, en donde está lleno de maldad, está lleno de violencia, de falta de perdón, de falta de amor, falta de esperanza, ese mundo oscuro que conocemos allá afuera. Esa es nuestra jungla. Y nosotros estamos acá en la iglesia muchas veces súper cómodos y nos hemos preocupado porque sea una estadía cómoda, igual como la del zoológico para los animales. ¿En qué sentido? Obviamente no te estoy diciendo animal ni nada por el estilo. En el sentido que buscamos que las sillas estén bien, que las luces estén bien, que el sonido esté bien, que la alabanza esté súper bien, que los parqueos tengan buenos parqueos para la gente. Y buscamos ciertas comodidades para pensar que aquí estamos bien. De igual forma como a los animales se le buscan ciertas comodidades para pensar que ahí están bien. Pero también yo creo que de igual forma como ustedes no me cuestionarían que un zoológico no se le asemeja por nada del mundo, por más que quiera, a la jungla, también podemos llegar a la conclusión de que los animales no están hechos para estar ahí precisamente. Los animales no fueron formados y creados para estar precisamente encerrados ahí. De igual forma como tú y como yo, como cristianos, no fuimos formados y no fuimos creados para estar encerrados en estas cuatro paredes únicamente, estando cómodos, hablando de temas del mundo, hablando temas de afuera que nos pueden ayudar, que nos pueden acomodar, temas de cómo podemos enfrentarlo, de cómo podemos vivirlo, pero no es lo mismo que estar afuera. Pero no somos llamados a estar encerrados acá, estamos llamados a ir afuera, a ser libres en medio del mundo, porque no nos quitó del mundo y no pertenecemos a este mundo, pero estamos en el mundo y nos cuida del mundo. Y en medio de todo eso es donde llegamos a esta similitud del zoológico y la iglesia.
Y hablando de eso, el tema de hoy quiero partirlo en tres partes. Y la primera parte es la siguiente: algunas cosas no deberían cambiar. Ese es el primer punto y quiero empezar de la siguiente manera. Hablando de este tema, ahora que yo tengo la oportunidad de desarrollarme más en un ambiente educativo, que estoy en uno de los colegios Verbo, igual he pasado por la secundaria, la universidad y demás, he escuchado a muchos expertos y profesionales reclamar lo siguiente: ¿por qué la educación y la metodología en la cual se educa a las personas, a los jóvenes, no ha cambiado? ¿Por qué si agarramos una foto de un salón de clases de hace 50 años, 100 años, es la misma foto prácticamente que hoy en día? Lo que cambia es que una es en blanco y negro y la otra es en color, HD, 4K, full todo. Pero que es prácticamente lo mismo, que por qué no se han cambiado a base de la tecnología, a base de los nuevos conocimientos, de la ciencia, a base de todos los descubrimientos, que por qué no hacemos temas que sean más productivos para los jóvenes, que sean más adaptados, que por qué la educación sigue igual. Y el reclamo es porque eso no ha cambiado. Pero ahora yo te quiero decir algo y quiero que hablemos de otro tema. Esto tal vez es algo que no ha cambiado y debería cambiar. Pero ¿qué pasa con aquello que sí ha cambiado y no era bueno que cambiara, que no tuvo que haber cambiado? Y quiero que pensemos en algo. Piensa ahorita en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, esa iglesia que Jesús fundó cuando murió en la cruz y después de que estuvo con los discípulos, después de que resucitó. Todos esos días empezó a formar una iglesia que después se quedó con los discípulos y esa fue la primera iglesia, la iglesia de Jesucristo. Quiero que compares y te pregunto, ¿será que la iglesia de hace 2023 años es la misma iglesia que tenemos hoy en día? ¿Será que ha cambiado? Y no me refiero a temas superficiales como que antes se sentaban en el suelo y ahorita nos sentamos en buenas sillas, de que antes no tenían alabanza y no había música y que solamente cantaban coros y que ahora sí. No estoy hablando de esas cosas superficiales, estoy hablando de la esencia en sí. Y quiero que me acompañes a ver cómo eran algunas características de cómo era la iglesia de antes y que a base de eso podamos decidir y ver, ¿será que seguimos igual o habemos cambiado? Y quiero que me puedas acompañar a Hechos 5, versículo 40. Dice, eso fue cuando ya habían atrapado a los apóstoles, los habían amenazado de muerte por estar haciendo milagros, prodigios, por estar hablando de Jesús. Los atrapan, se reúnen, deciden que no los van a matar. Y ya pasa lo siguiente, los otros miembros aceptaron el consejo que había dado el erudito, que dijo no los matemos. En eso dice, llamaron a los apóstoles y los mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y en casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Siguiente característica, busquemos otra característica de la iglesia. Podemos leer lo que dice Hechos 19, capítulo 10. Dice, esto continuó durante 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Por parte de Pablo oyeron esa palabra. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pablo, parte de esa iglesia primitiva, con medio de pañuelos y delantales que él tenía, personas eran sanas y eran liberadas. Leamos Hechos 5, pero ahora versículos 12, que esto fue la causante de por qué los encerraron anteriormente. Dice, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía de alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y alababan y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a la calle en camas y camillas.
para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban Jerusalén y los llevaban los enfermos y los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanos. Imagínate, Pablo por medio de pañuelos y delantales, Pedro por medio de la sombra, corría la gente a llevar endemoniados y enfermos para que esta gente que formaba la iglesia pudiera orar por ellos. Quiero que ahora me acompañes a lo que dice Hechos 2. Hechos 2:42 dice lo siguiente: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que se realizaban. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ahorita te leí unas cuantas características que podemos ver de la iglesia, de la primera iglesia. Te pregunto, ¿ha cambiado la iglesia que leímos a la iglesia que estás viviendo tú, que estoy viviendo yo? ¿Ha cambiado algo en el pasar de estos años? Tristemente, la iglesia de hoy, lastimosamente, ha perdido muchas de las cosas que hacía la iglesia primitiva. Pero como dice el dicho, no vamos a llorar ahorita sobre la leche que está derramada. Yo lo que te pregunto es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para cambiar esta realidad? ¿Qué estamos haciendo para retomar las cosas buenas? ¿Tú te imaginas que debes de la gente llevar al hospital a los enfermos, los traigan a tu iglesia, a tu casa, porque ahí la gente oraba y era sanada la gente? Que la gente debes de estar llevándolo al psicólogo, al psiquiatra, pueda traer a sus enfermos o a la gente que en algún momento estaba poseída y los pueda traer a la iglesia y que la iglesia pueda ayudar a orar por ellos para que sean sanos. Que por medio de miembros de nuestra congregación, de lo que es la iglesia, gente sea sana por medio de un pañuelo o por medio de la sombra. O igual que Jesús, salió poder de mi manto, salió poder de mí, porque alguien tocó el manto. ¿Será que ha cambiado la iglesia? Tristemente ha cambiado. Pero yo lo que te digo es, ¿qué vamos a hacer para volver a retomar las cosas? Y con esto entro al segundo punto, porque va muy relacionado. Y el segundo punto es, liberen a la gente. ¿Y por qué liberen a la gente? Yo quiero compartirte algo que ha estado pesando en mi corazón hace tiempo. Y es que estoy seguro que Jesús no derramó cada gota de su sangre, no sufrió la humillación que sufrió, no sufrió el dolor que sufrió. Lo escupieron, lo latigaron, le golpearon, le arrancaron la barba. Todo lo que pasó hasta llegar a morir y morir en la cruz. Solamente para que tú y yo estemos sentados una vez a la semana, sentados acá en un auditorio. Yo estoy seguro que el sacrificio de Jesús, y cuando Jesús estaba haciendo todo eso que estuvo sufriendo, cuando Jesús estaba padeciendo todo lo que padeció, no lo hizo para que tú y yo nos sentáramos únicamente acá una vez a la semana. Y es que últimamente el Señor ha estado hablando a mi vida y ha estado confrontando de qué estamos haciendo nosotros con lo que Jesús hizo. Porque Jesús entregó todo de sí, todo. Te aseguro que no dejó nada, cumplió absolutamente todo lo que tenía que cumplir. Hizo el 99%, el 99.9% de lo que había que hacer. Y nos dijo a nosotros, vayan, continúen ustedes la misión. Vayan, continúen ustedes lo que yo comencé. Y ese sacrificio no fue solamente para que estuviéramos sentados cómodos. Quiero que leas conmigo lo que dice Filipenses 2. Filipenses 2 dice lo siguiente, versículo 4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino que también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. Eso no fue algo
a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a todos sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morirían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó en el lugar máximo de honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús no dejó todo esto. Jesús no dejó todo lo que estaba pasando únicamente para que nosotros estuviéramos solo como espectadores, para que nosotros estuviéramos viendo cómo el mundo pasaba. Más bien, Dios nos dejó todo esto para que podamos nosotros cumplir lo que Pablo sigue hablando en el mismo Filipenses 2, en el versículo 13. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Hagan todo sin quejarse, sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio que ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré por ustedes o con ustedes. Y es que Pablo lo tenía muy claro. Todo lo que el Señor hizo no fue únicamente para que nosotros estuviéramos tranquilos, sino para que fuéramos más allá. Y quiero leerte lo siguiente. Cuando vemos la iglesia primitiva, pensamos en todo el hecho de que pasaron persecución, murieron muchos, fueron humillados, torturados, era un ambiente sumamente hostil, entre otro montón de cosas. Y quiero que pongas atención a estas características que quiero leerte, que sacamos de cartas a las iglesias. Y es que Frankie Chan menciona lo siguiente. Un misionero en Asia Oriental reportó: en el año 2000 puse en marcha mi plan de 3 años. Mi visión consistía en iniciar 200 iglesias nuevas dentro de mi campo misionero. En los siguientes 3 años, sin embargo, cuando pasaron ciertos meses, después ya habíamos alcanzado la meta. 4 meses pasaron. 6 meses después ya habíamos empezado 360 iglesias y habíamos bautizado a más de 10,000 nuevos creyentes. Ahora les pido a Dios que ensanche mi visión. Otra característica, otra estadística. Los cristianos chinos en la provincia de Heilongjiang, perdón mi chino, plantaron 236 iglesias nuevas en un solo mes. En el año 2002, un movimiento de plantación de iglesias en China fundó cerca de 15,000 iglesias nuevas y bautizó a 160,000 nuevos creyentes en un año. En la década de 1990, cristianos de América Latina superaron una persecución implacable y por parte del gobierno e incrementaron el número de iglesias de 235 a más de 4,000 iglesias, con más de 30,000 personas convertidas y listas para bautizarse. En Kazajistán, en el 2004, más de 13,000 personas se convirtieron congregándose en más de 300 iglesias nuevas. En África se tomó 30 años para poder plantar 4 iglesias. Y meses después hemos podido comenzar 65 iglesias nuevas. También podemos seguir hablando en India. Un movimiento plantó 4,000 iglesias nuevas en menos de 7 años. Otra parte de India, en la década de 90, una tribu Kui en Orissa comenzaron cerca de 1,000 iglesias nuevas. En el 99 bautizaron a más de 8,000 creyentes y para el 2001 estaban fundando una iglesia cada 24 horas.
La última, en Mongolia, un movimiento de plantación de iglesias obtuvo una cosecha de 10,000 seguidores, mientras que otro movimiento en el interior de Mongolia contó con más de 50,000 nuevos creyentes, y todo esto durante 1990. Y no es de extrañarse que hoy en día el evangelio esté creciendo en cantidades exageradas en el oriente, y que nosotros acá en el occidente estamos viendo la situación muy diferente. Y yo te pregunto, ¿qué crees que hay en similitud a la iglesia primitiva, en el cual Pedro predicaba y se convertían 3,000 y 5,000, en el cual el Señor iba añadiendo a todos los que iban a ser salvos, y todas estas estadísticas que te comento del oriente del mundo? Ambos, tanto en la iglesia primitiva como estas estadísticas, lo principal era que estaban en un ambiente hostil, en un ambiente oscuro, en un ambiente donde no había esperanza, no había paz, en un ambiente donde la iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo marginada, en un ambiente en donde realmente se necesitaba el mensaje de salvación. Y es que en los momentos difíciles, donde han habido problemas, donde han habido dificultades, en medio de la agonía de un pueblo y demás, es la oportunidad donde el evangelio de Jesucristo crece y lleva esperanza a los corazones, porque la iglesia empieza a trabajar y a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y es que Pablo dice en 1 Corintios 9:16, dice lo siguiente: porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Pablo lo tenía muy claro. Hay que ir a hacer lo que Jesús nos ha mandado hacer. Hay que ir a continuar la misión por la cual Jesús murió en la cruz. Hay que ir a continuar haciendo lo que la iglesia tiene que hacer. No estar sentada cómoda en un auditorio, sino realmente salir y llevar el mensaje de salvación. Nosotros acá con mucho más libertad, acá con mucho más tranquilidad y paz, vemos resultados muy diferentes a todos estos que te he leído. En ambientes hostiles, donde no hay libertad, donde no hay comodidad, donde no hay nada. En China cantan sin música y sin nada para que los vecinos no sospechen. Y en este mismo libro dejan ver de cómo cuando en China se abrió un panorama para un poquito de libertad de culto, dice que fue donde la iglesia empezó a decaer y ya no habían tantos misioneros, ya no había nueva fundación de iglesias, ya no habían tantas señales y prodigios a como cuando estaba prohibido. Y es que en los momentos de dificultad la iglesia sale a flote y el Señor es fiel a su palabra. Y el último punto el que quiero dejarte hoy es: ¿qué legado quieres dejar? Y no te hablo de la palabra herencia, porque normalmente cuando pensamos en herencia pensamos en carro, casa, plata, bienes y un montón de cosas. Pero esas son cosas superficiales, que está bien, son importantes, pero no debería ser nuestra prioridad. Estoy hablando de legado, algo que va más allá de lo material, porque como dice la palabra, y nosotros leemos en Mateo 19, Jesús decía: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre y destruye, donde los ladrones penetran y roban, sino que acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre ni destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté su tesoro, allí también está su corazón. Y también son cosas de que es importante, sí, pero antes de pensar en una herencia material, física, ¿qué legado estás dejando? Porque también podemos ver que la Biblia dice en Mateo, y si lo leemos en Mateo 16:24, dice el 25, dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha venido en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno por su conducta. Y es que Dios lo tenía tan claro que en Deuteronomio, cuando le habla a su pueblo, lo primero que les dice no es únicamente, no les dice preparen terrenos, preparen casas, preparen cosas para dejarle a sus hijos. Lo que leemos en Deuteronomio 6
es lo siguiente, y quiero que me acompañes, 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como flotantes entre tus ojos. Y escribirás en los postes de tu casa y en los muros o las postes de tu casa, de tu puerta. Lo primero que Jehová nos dejaba, lo primero que Dios nos dejaba, era la herencia espiritual que le estemos dejando a los suyos, a nuestros hijos, a nuestras familias. Y es que el legado que nosotros dejemos, no importa en dónde vayamos, siempre va a haber un legado, bueno o malo. La gente con la que nos relacionamos, algo se queda de ti. ¿Qué estás dejando en tu legado? Hace menos de un mes, como familia pasamos momentos difíciles y varios de ustedes se enteraron y pues nos hicieron llegar sus mensajes de condolencia, lo cual aprecio muchísimo. Y falleció un sábado mi abuelo y días después, cuando lo estaban enterrando el día lunes, anuncian que había fallecido también mi tía, primogénita de la familia de mi papá, de la familia de los Medrano. Y hoy quiero contarte la historia de Elizabeth. Elizabeth Medrano fue una mujer que conoció a Jesús y fue la primera en toda su familia de llegar a los pies de Cristo. Su pasión por el Señor fue tanto cuando conoció de Él, que cuando estaba leyendo la palabra y demás, un día recibió un sentir, un peso, que dijo: yo tengo que bautizarme. Y con un vaso de agua ella dio el paso a bautizarse y representar la muerte que ella estaba teniendo y el nuevo ser que estaba naciendo en ella. Ella por años estuvo orando y compartiendo el mensaje de salvación con su familia. Y puedo decir hoy que gracias a esa decisión y gracias al esfuerzo de que, sin importar dónde estaba, sin importar con quién estaba, era una mujer apasionada que le hablaba a quien fuera de las maravillas del Señor Jesucristo. Y gracias a ella, hoy, mi tía Leticia, los 4 hijos de mi tía Elizabeth, Adriano, Heiner, Alonso, Sinri, mi abuela Luz y mi abuelo Ángel, que goce de la presencia del Señor. Mi tía Yadira y su hijo David. Mi tía Itza y todos sus hijos. Mi tío Coqui, Vilma y sus hijos. Mi tío Gilo, su esposa. Mi prima Adriana, Gilo Jr. Enrique, Lilian, sus 4 hijos. El segundo de ellos, su servidor. Más muchas personas más que no son de la familia. Somos el legado de la decisión que un día ella tomó de entregarle su vida a Cristo. Y no solamente entregarle su vida a Cristo, sino salir de todo tipo de comodidad, de todo tipo de confort, y llevar el mensaje a quien pudiera, orar por quien pudiera. Mi tía sufrió antes de morir, muchos años antes, un derrame, y al doctor que la atendió también conoció del Señor, porque incluso en esos momentos antes de ser operada, intervenida, ella tenía que hablar del Señor. Y yo te pregunto hoy, ¿qué legado es el que quieres dejar a tu familia, a tus hijos, a los que estén cerca de ti? ¿Qué estamos haciendo para que el legado que estamos generando, porque día con día lo generamos, sea un legado de bendición? Y yo quiero motivarte a que, para terminar, podamos hacer una oración. Y si tú quieres empezar hoy a dejar un legado diferente, tú quieres hoy empezar a dejar algo distinto, tú quieres empezar
a caminar y salir de la comodidad y decir: yo voy a ir al mundo exterior, voy a ir a hacer luz en medio de las tinieblas, voy a ir a hacer luz en medio de toda la corrupción, de todo el malestar y demás. Quiero que hoy puedas acompañarme en esta oración. Y Padre, te pedimos que tú puedas bendecir, Señor, a todos los que en este momento están viendo, Señor, este mensaje. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado por un propósito. Tú, Señor, tienes un llamado, tienes, Señor, un motivo por el cual estamos todavía aquí en la tierra. Padre, queremos pedirte que ese motivo por el cual tú me apartaste y nos apartaste a cada uno de nosotros, Padre, podamos encontrarlo y podamos caminar en él, Señor. Que podamos formar un legado que vaya más allá, Señor, de lo material, vaya más allá, Señor, de lo que nosotros podemos imaginar. Que podamos generar un legado, Señor, que sea de bendición. Porque no sabemos, Señor, el impacto que podemos causar simplemente por hablarle de tu palabra a una persona. Y generaciones, Señor, hijos, nietos, bisnietos, toda una generación, toda una familia, Señor, cambiada. Gracias a que cumplimos, Señor, con ese deber que tú nos dejaste, de ir y hablar, de ir y salir, Señor, de nuestra comodidad y hacer conforme a lo que tú nos mandas, Señor. Perdónanos si hemos sido, Señor, partícipes de ser, Señor, cómodos, de estar en una zona tranquila, Señor, de no actuar. Perdónanos, Señor. Pero hoy, Señor, danos el querer como el hacer para poder ir más allá, Señor, y cumplir el mandato que tú nos has dejado, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te oramos. Amén. Y hoy es tiempo para que empieces a caminar en el legado que quieres dejar y salirnos de la zona de confort y liberarnos para poder ser los discípulos que Jesús nos ha mandado a ser.